Hola, ¿qué tal? En este vídeo, que hace parte de la sección La inmortalidad del alma y también de la sección Estudios espíritas, vamos a plantear la pregunta de ¿se puede investigar el alma? Para los espíritas esta pregunta tiene una respuesta clara, pero es evidente que no todo el mundo lo ve de la misma forma y que en términos generales esta es una pregunta cuya respuesta es polémica, porque existen diferentes enfoques en cuanto a si el alma se puede realmente investigar o si no se puede investigar. En este vídeo voy a dar una serie de razones por las cuales creo que la investigación al respecto del alma y del espíritu es algo plausible. Lo primero que debe tenerse en cuenta a este respecto es ver qué es lo que ha aportado el espiritismo delante del concepto de alma, delante del concepto espíritu. Nosotros sabemos que la idea de alma inmortal ha existido siempre, ha estado presente en la historia de la humanidad. Dedicamos un vídeo a ver algunos ejemplos de esto y que actualmente es la base para muchas religiones y para muchos pensamientos filosóficos, que muchos de ellos tienen muy poco que ver con el espiritismo. Entonces cabe preguntarnos qué ha aportado el espiritismo a la idea del alma. Debemos tener en cuenta que el espiritismo surge en una época donde el materialismo estaba ganando terreno. Y estaba ganando terreno porque presentaba una metodología epistemológica, es decir, una metodología para la adquisición del conocimiento que estaba basada en la investigación, estaba basada en la experiencia, estaba basada en los hechos empíricos, mientras que las religiones sustentaban sus ideas por intermedio de la creencia y de la fe. Entonces las religiones tenían mucha dificultad a la hora de enfrentarse a las nuevas metodologías que estaban surgiendo. El espiritismo viene y presenta el alma no ya solamente como una cuestión de creencia, como una cuestión de fe, sino como algo que se puede estudiar dentro de una objetividad. Y el espiritismo viene para, de alguna forma, presentar evidencias comprobables al respecto de la existencia del espíritu y de la existencia del alma. Es obvio que el espiritismo es mucho más, porque el espiritismo no simplemente trajo esas evidencias, sino que además extrajo de esas evidencias consecuencias filosóficas y consecuencias morales. Pero que existan consecuencias filosóficas y morales y éticas de esta objetividad en la que el espiritismo situó la idea del alma, no significa que haya que renunciar y que haya que descartar ese aspecto del espiritismo. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que esa investigación al respecto del espíritu y del alma hacen parte de la propia naturaleza del espiritismo. ¿Qué es necesario para investigar el alma? Para investigar el alma debemos tener en cuenta al mínimo al menos tres conceptos fundamentales. El primero de ellos es tener un concepto claro del objeto de estudio, y ese objeto de estudio debe ser natural. Por eso, para el espiritismo, el alma o espíritu no es un ser sobrenatural. Y Allan Kardec explica con mucha claridad que una cosa es considerar que algo es sobrenatural y otra cosa es considerar que algo es desconocido o poco conocido. El alma puede ser algo desconocido o poco conocido, pero en ningún momento para el espiritismo es algo sobrenatural. Porque si consideramos que es algo sobrenatural, aquí se acaba todo proceso de investigación. Otra característica que debe tener un estudio de investigación al respecto del alma o espíritu es que ese estudio no presente características únicamente subjetivas, que puede presentar características subjetivas, pero también debe tener características objetivas. Es decir, que cualquier persona que se acerque a ese estudio pueda determinar que los resultados son concluyentes. Y por último, tener en cuenta también la metodología de la investigación, porque debe adaptarse al objeto de estudio. Si nosotros estamos investigando el alma, la metodología que debemos tener para esa investigación tiene que adecuarse a las características
que tiene el alma. Por eso es tan importante tener claro el concepto de alma y el concepto de espíritu para poder investigarlo y para poder experimentar sobre él. Al respecto del concepto de alma, ya dedicamos un vídeo a este respecto, y el no tenerlo claro lleva implícito que se puedan llegar a sacar conclusiones que son evidentemente erróneas. Yo les voy a poner en la descripción de este vídeo un link a un vídeo de un chico que tiene un canal que se llama El Robot de Platón. Yo les aconsejo que vean sus vídeos porque hace estudios muy racionales, estudios muy serios de cuestiones científicas. Y hay un vídeo que me llamó la atención. Yo he visto muchos vídeos de su canal, pero este me llamó en especial la atención porque tiene por título ¿Se puede estudiar un fantasma científicamente? Y él llega a la conclusión de que no se puede estudiar un fantasma científicamente, y una de las razones que da, o bueno, la base de las razones que ofrece, es el concepto de alma que tiene. Claro, como él tiene un concepto de alma que no es correcto, un concepto de alma que para nada tiene que ver al concepto de alma que ofrece el espiritismo, las conclusiones que saca que están basadas en ese concepto de alma son conclusiones equivocadas. Y esto es algo que se repite en la mayoría de las personas que desde un campo de la ciencia, desde un campo de la filosofía, se acercan a analizar si el concepto de alma se puede investigar, desconociendo cuál es el concepto de alma, o por lo menos desconociendo lo que hay dentro del campo de la investigación al respecto de alma o espíritu actualmente. A este respecto, me gustaría leer unas palabras de Kardec que están en el libro de los espíritus en la página 43 de la edición que estoy utilizando. Dice Allan Kardec, para las cosas notorias, la opinión de los científicos es fidedigna con justa razón, porque saben más y mejor que el vulgo. Pero en materia de principios nuevos, de cosas desconocidas, su manera de ver siempre es hipotética, porque no se hallan más exentos de prejuicios que el resto. Diré incluso que el científico tal vez tiene más prejuicios, porque una propensión natural lo lleva a subordinar la totalidad de las cosas al punto de vista de la ciencia que ha profundizado. El matemático solo ve pruebas en una demostración algebraica, el químico lo refiere todo a la acción de los elementos, etc. El hombre que se ha formado en una especialidad sujeta a ella sus ideas. Sacadlo de allí y a menudo cometerá desatinos, porque pretende someterlo todo al mismo crisol. Se trata de una consecuencia de la debilidad humana. Consultaré, pues, de buen grado y con la mayor confianza a un químico sobre una cuestión de análisis, a un físico sobre la energía eléctrica, a un mecánico sobre la fuerza motriz. No obstante, ellos me permitirán, sin que esto atente contra la estima que se merece su saber especial, que no tenga en cuenta del mismo modo su opinión negativa en materia de espiritismo, o que la aprecie tanto como al juicio de un arquitecto acerca de una cuestión de música. Yo creo que estas palabras de Allan Kardec revelan una sabiduría profunda. Y es así, porque realmente en muchas ocasiones una persona, porque sepa de un campo, no implica que ya sabe de todo. Un científico sabe del campo en el que ha estudiado. Si se ha especializado por la física, sabe de física, por la química sabe de química, por la biología sabe de biología, si es un historiador sabe de historia, pero esto no significa que sepa de espíritus, que sepa del alma. Y por lo tanto, su opinión al respecto de este tema no tiene que estar por encima de la opinión del resto. Y es lo que pasa con la mayoría de personas que destacan o que son científicos o que han estudiado muy profundamente un campo cuando se les saca de ese campo. Por lo tanto, estos errores garrafales que cometen en muchas ocasiones personas que se dedican a hablar de temas que desconocen no deberían cometerse y por supuesto no deberían sugestionarnos a la hora de aceptar o no aceptar si el alma se puede investigar o no se puede investigar. Otro elemento de los que hablamos es la cuestión de la objetividad y la subjetividad, porque esa es la base de la investigación del alma. Si queremos hacer una investigación seria,
debemos tener en cuenta que los resultados deben ser objetivos, que no podemos quedarnos con el hecho de que un medium ha dicho o ha dejado de decir, o que un paranormal ha percibido o ha dejado de percibir. Debemos hacer un análisis de eso que ha dicho para demostrarlo con una cierta objetividad. Aquí debemos tener en cuenta que el alma, según el espiritismo, es el ser inteligente y por lo tanto sus efectos deben ser inteligentes. Y si queremos demostrar la existencia de ese alma sobreviviendo a la muerte del cuerpo, y si queremos demostrar su independencia con el cuerpo, debemos dejar totalmente establecida esa inteligencia manifestándose por procesos que no puedan ser explicables por intermedio del organismo físico. Y ahí es donde debe centrarse la investigación del alma, más que en fenómenos físicos que en la mayoría de los casos pueden ser imitados, pueden ser falseados y que en muchas ocasiones crean más dudas que certezas, aunque esto no descarta la investigación seria de estos fenómenos físicos. Y por último, también la metodología. Es fundamental que comprendamos que lo que estamos investigando no es una reacción química, que no estamos investigando un átomo, que no estamos investigando una molécula, que no estamos investigando una célula, porque este es el mayor error de muchos investigadores en fenómenos paranormales, en fenómenos mediúmnicos. Consideran que el fenómeno no es real porque no puede sujetarse a una metodología estrictamente física. Debemos saber que el objeto de estudio es un ser inteligente, es un ser racional, es un ser que tiene voluntad propia y que por lo tanto siempre va a poder decidir cómo responde, qué responde e incluso si responde. Por lo tanto, si no tenemos en cuenta esto, obviamente cualquier intento de investigación serio del alma va a dar en fracaso. Y esto es fundamental. La mayoría de las críticas que existen en cuanto a los resultados de la investigación al respecto de fenómenos paranormales o al respecto de fenómenos mediúmnicos tienen como causa el desconocimiento de la metodología que debe usarse para hacer un análisis de estos fenómenos. Por lo tanto, es fundamental tener en cuenta la metodología si queremos acercarnos seriamente a la investigación del alma. Vamos a hablar muy rápidamente del método científico. Obviamente no lo voy a describir, pero sí voy a hablar de dos cuestiones del método científico que son las que generalmente se usan para indicar que los fenómenos paranormales en general y mediúmnicos en particular no son reales. El método científico son los pasos que deben darse para obtener un conocimiento científico. Y dos características esenciales del método científico son la falsabilidad y la reproductibilidad. Y vamos a describir muy rápidamente en qué consisten uno y otro y si ese argumento de que los fenómenos mediúmnicos y paranormales en general no cumplen estas características, eso los desacredita, es real. La falsabilidad, que es un concepto que fue popularizado por un filósofo de la ciencia, Karl Popper, lo designó como la capacidad que tiene una teoría hipótesis de ser sometida a pruebas e investigaciones que la contradigan. Más que intentar demostrar que una hipótesis o que una teoría es cierta, se centra en intentar refutar esa teoría. Uno de los ejemplos más claros que se ponen a este respecto de falsabilidad es el enunciado siguiente: todos los cisnes son blancos. No se trata, por lo tanto, de investigar uno por uno todos los cisnes del mundo para comprobar si todos los cisnes son blancos. Bastaría encontrar un cisne negro para que la hipótesis, para que el enunciado quede refutado y, por lo tanto, haya sido falsado y se pueda negar. Por lo tanto, el concepto de falsabilidad es un concepto que está íntimamente relacionado a la propuesta que hace el enunciado fundamentalmente. Vamos a ver qué es lo que se opina al respecto de falsabilidad cuando se utiliza para negar
la mediunidad y para negar los fenómenos mediúnicos. El alma, se dice, no es una entidad natural. Por lo tanto, los enunciados sobre su existencia no son falsables. Este es uno de los argumentos que encontramos en muchas ocasiones al respecto de las investigaciones paranormales y al respecto de las investigaciones del espiritismo. Se concluye, por lo tanto, si no son falsables, no son científicos y, por lo tanto, no son verdad. Esto es algo que se dice hasta la saciedad por innumerables críticos del espiritismo. Ahora, vamos a ver si este argumento tiene alguna base. Yo creo que este argumento tiene una serie de errores. El primero de ellos consiste en considerar que el alma es un ser sobrenatural. Ya hemos dicho que para el espiritismo el alma no es un ser sobrenatural. Y por eso también es tan importante presentar una definición clara de alma, de espíritu, si queremos abordarlo desde una investigación seria. Entonces, ese error es manifiesto en aquellos que niegan la capacidad o la posibilidad de falsación de los fenómenos mediúnicos. Obviamente, si su concepto de alma es un concepto de que es un ser sobrenatural, lógicamente un ser sobrenatural no puede ser falsable y por lo tanto no sería ciencia. Que no se pueda percibir por los sentidos de forma normal no significa que no se pueda percibir. Porque ellos dicen, ¿cómo vamos a falsar algo que no podemos percibir? Y tienen razón. Pero es que para el espiritismo, el alma, el espíritu, se puede percibir. Obviamente no se puede tocar, no se puede ver, no se puede oír, pero se puede percibir por intermedio de facultades que ciertas personas tienen. Y en cuanto a su inmaterialidad, también se equivocan ahí, porque no es del todo cierta, puesto que para el espiritismo el espíritu tiene además un periespíritu y ese periespíritu tiene analogía con la materia del cuerpo físico y por lo tanto puede obrar sobre la materia. Luego, este primer enunciado sería erróneo. No es verdad que el alma o espíritu sea un ser sobrenatural y que sea un ser que no puede impresionar a la materia física, sino todo lo contrario. Por las investigaciones que tenemos, podemos deducir que el espíritu puede impresionar a la materia física. El segundo error es la contradicción evidente que tiene el enunciado. Vamos a hacer un enunciado y vamos a someterlo a la falsabilidad. El enunciado es el siguiente: solo lo que es falsable es ciencia y solo lo falsable es verdad. Vamos a preguntarnos, ¿ese enunciado es falsable? Obviamente no. Luego, si no es falsable, no es verdad. Fíjense la clara contradicción que tiene el enunciado. El propio enunciado se autodestruye, se autocontradice, puesto que al decir que solo lo falsable es verdad, está incurriendo en hacer una afirmación que no es falsable y por lo tanto deberíamos incurrir en que no es verdad. El propio argumento se autodestruye. El tercer error que cometen es no haber profundizado en el pensamiento de Popper. Y esto pasa mucho. Yo he conocido a muchos críticos de los fenómenos espíritas que recurren a Popper, pero que cuando se analiza su crítica se evidencia que no lo han leído o que si lo han leído no lo han comprendido. Porque la falsabilidad para Popper no determinaba si algo era verdad o no era verdad. Para Popper, la falsabilidad lo único que determina es si es o no es ciencia. Es lo que él determinó como la línea de demarcación. Aquello que utiliza la falsabilidad puede ser considerada como ciencia y aquello que no utiliza la falsabilidad no tiene por qué ser considerada como ciencia. Pero Popper jamás dijo que aquello que no es falsable fuese erróneo. Todo lo contrario, él incluso se muestra a veces muy cauto a la hora de determinar si la falsabilidad es proclive a demostrar la verdad o no. Además, el propio Popper entiende que no existe una ciencia
que utilice la falsabilidad al 100%. Él entiende de las limitaciones de este proceso. Y un ejemplo claro es la física. La física es la reina de las ciencias. Y sin embargo hoy tenemos la teoría de las supercuerdas, que es una teoría evidentemente no falsable. Por lo tanto, dentro de las disciplinas científicas se abordan hipótesis, se abordan teorías, se abordan enunciados que no son falsables. Por lo tanto, recurrir a la falsabilidad para desargumentar el espiritismo es desconocer el pensamiento de Popper. Yo les voy a poner algunos textos, habría muchos más. Y estos están sacados directamente de su libro La lógica de la investigación científica, que aconsejaría que si no lo han leído y tienen tiempo, lo lean porque dimensiona muy bien el pensamiento del autor. Y se comprueba que el autor no es tan rígido como sus acólitos. En la página 45 dice lo siguiente: el sistema de la mecánica clásica, pongamos por caso, puede ser científico en grado máximo, si se quiere, pero quienes lo sostienen dogmáticamente se encuentran en el polo opuesto de aquella actitud crítica que, a mi modo de ver, es la apropiada para un científico. Fíjense la reflexión tan interesante que hace ahí. En realidad, y ahora quiero que presten atención a esta idea, no es posible jamás presentar una refutación concluyente de una teoría, ya que siempre puede decirse que los resultados experimentales no son dignos de confianza o que las pretendidas discrepancias entre aquellos y la teoría son meramente aparentes. Fíjense cómo él entendía las limitaciones y las dificultades de la falsabilidad. En la página 45 y 46 de la misma obra dice lo siguiente, y esto es, como se dice, oro filosófico. Bueno, disculpen porque he tenido un corte de luz, afortunadamente he podido recuperar el vídeo, pero he tenido ya que grabarlo al día siguiente. Nos habíamos quedado leyendo algunos textos del libro La lógica de la investigación científica de Karl Popper. Y aquí hay, como decíamos, un texto que es oro filosófico. Yo me gustaría que pudieran pausar el vídeo, reflexionarlo, leerlo tranquilamente, porque el enunciado es fantástico. Dice lo siguiente, esto está en la página 45-46 del libro mencionado. Al positivista le desagrada la idea de que fuera del campo de la ciencia empírica puedan existir problemas con sentido. Le desplace pensar que debería existir una verdadera teoría del conocimiento, una epistemología o metodología. No quiere ver en los problemas filosóficos más que pseudo-problemas. Ahora bien, ese deseo suyo, que digamos de pasada, no lo expresa como un deseo ni como una propuesta, sino como el enunciado de un hecho, puede satisfacerse siempre, pues no hay nada más fácil que desenmascarar un problema tratándole de carente de sentido o de pseudo problema. No sé si a los que investigamos y nos dedicamos a las cuestiones espirituales nos suena bastante esto, ¿no? El calificativo, la etiqueta de pseudocientíficos, pseudociencia. Y es que es muy fácil desenmascarar un problema, muy fácil criticar una idea cuando le apelamos un calificativo, en muchas ocasiones sin conocer esa idea. Fíjense la protesta que hace Popper al respecto de este tema. Pues bien, la mayoría de los seguidores de Popper caen en este error que está en contra del pensamiento del autor al que están siguiendo. Sigue diciendo aún más, si se admite que únicamente los problemas de la ciencia tienen sentido, algo que dicen muchísimos, todo debate acerca del concepto de sentido se convierte también en algo carente de sentido. Una vez que se ha subido el tono al dogma, queda elevado para siempre por encima de los combates, no es posible atacarlo. Es que es así. Es que si de inicio ya te están diciendo que lo que tú presentas es una pseudociencia, y esto en el mejor de los casos, porque en el espiritismo en la mayoría de las ocasiones ni siquiera, toda posibilidad de diálogo, toda posibilidad de poder exponer nuestras ideas queda censurada, queda cancelada.
Porque si ya te han calificado como que tu procedimiento metodológico no es verdadero, no es correcto, ya todo lo demás no tiene sentido. Por lo tanto, se ve que el dogma, como dice Popper, en relación a los que critican sin conocer la fenomenología mediúnica y la fenomenología paranormal, está muy presente, cayendo en otro error, que es el cientificismo. El cientificismo es uno de los mayores errores y comunes que cometen aquellos que critican los fenómenos paranormales y los fenómenos mediúnicos en particular, habiendo una clara diferencia entre lo que es ciencia, con la que estamos totalmente de acuerdo, de lo que es cientificismo. No voy a hablar de lo que es cientificismo, porque el vídeo ya está siendo un poquito extenso, pero les voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo a un vídeo de un chico que tiene un canal llamado Adictos a la Filosofía, que habla con mucha claridad y con mucha propiedad de lo que es el cientificismo. Pero obviamente es otro de los errores en los que incurren aquellos que critican el espiritismo sin conocerlo y que apelan a que por no reunir las características de falsacionismo no puede ser considerado como verdad. También les voy a dejar en el enlace de este vídeo un artículo, bueno, les voy a dejar un link para que descarguen la revista Evolución en su número 7, donde está un artículo de David Santamaría que tiene por título Espiritismo y falsacionismo y que creo que merece la pena leerlo. Y ya para ir terminando, otro de los principios básicos de un procedimiento científico es la reproducibilidad, que es el hecho de un ensayo o experimento ser reproducido, replicado por otros, en particular por la comunidad científica. Según este enunciado, debe tenerse en cuenta que los nuevos experimentos serán de hacer en las mismas condiciones que el original y los resultados deben coincidir. Aquí muchas veces, cuando leemos las definiciones de la reproducibilidad, dicen que los resultados deben ser idénticos, exactos. Esto no es siempre así. Deben coincidir, deben ser concluyentes, pero no necesariamente deben ser exactos o idénticos, dependiendo del objeto de estudio. Aquí se incurre nuevamente en un error de metodología, porque el objeto de estudio no es un fenómeno físico que el ser humano pueda reproducir a voluntad. Lo que estamos estudiando, como ya dije anteriormente, es un ser real, un ser individual que tiene voluntad propia y que siempre va a poder determinar si responde o no, lo que responde, lo que no responde. Por lo tanto, la metodología debe adecuarse al objeto de estudio, como hacen otras ciencias que no estudian fenómenos físicos, sino fenómenos sociales, fenómenos comportamentales, fenómenos humanos. Aquí se comete un error de calado muy grande a la hora de criticar el espiritismo y el de a la hora de criticar ciertas investigaciones en el orden de la paranormalidad. Y yo les voy a poner un ejemplo que puede resultar un ejemplo muy absurdo, pero es que es realmente lo que está pasando en la crítica al espiritismo y en la crítica a los fenómenos paranormales. Vamos a suponer que tenemos 3 encuestadores y nosotros tenemos el encuestador 1 que realiza 10 llamadas y de las 10 llamadas obtiene 7 respuestas y hay 7 personas que le contestan la encuesta. Él dirá que ha tenido un éxito del 70%. Vamos a suponer que un segundo encuestador repite el experimento, realiza 10 llamadas, pero de esas 10 llamadas obtiene solamente 3 respuestas y realiza solamente 3 encuestas. Obviamente los resultados han cambiado, no son los mismos. Y tenemos un tercer encuestador que realiza 10 llamadas y no obtiene ninguna respuesta. Y no puede hacer de esas 10 llamadas ninguna respuesta. ¿Se podrá decir que por el hecho del tercer encuestador no obtener ninguna respuesta, las 2 encuestas anteriores realizadas por el encuestador 1 y el encuestador 2 no son válidas? Obviamente no. Pues esto es exactamente lo que están diciendo muchos contrarios a la investigación mediúnica o a la investigación paranormal.
porque hay una investigación que no tiene resultados positivos, niegan los resultados positivos de todas las demás diciendo que no han sido reproducibles. Pero es que la metodología debe ser distinta. Igual que en este caso, nosotros no podemos deducir que nadie ha contestado y que no existen personas contestando encuestas. Es que como las personas tienen voluntad de contestar, un encuestador va a obtener un resultado, otro y otro encuestador va a tener otro resultado. Y esa es la forma de enfocar los fenómenos mediúmnicos. Es hacer un estudio profundo, amplio, de diferentes estudios, diferentes resultados y realizar promedios y realizar estudios estadísticos. No podemos, porque una experiencia haya resultado negativa, desacreditar todas las demás, que es lo que están haciendo en muchas ocasiones con la investigación en el campo de los fenómenos paranormales, como ya he dicho, y de los fenómenos mediúmnicos. Por lo tanto, y ya para concluir, ¿se puede investigar el alma o espíritu? La respuesta es sí. El alma o espíritu se puede investigar, pero para investigarla es necesario conocer la metodología que esa investigación precisa. Pero esto no es algo que solamente se haga en la investigación del alma o espíritu. Esto es algo básico, fundamental en cualquier línea de investigación científica actual. Nadie se pone a investigar un efecto, un fenómeno, sin conocer el procedimiento para investigarlo. Y lo que estamos viendo en muchos que critican la investigación mediúmnica, la investigación paranormal, acudiendo a investigaciones que no han obtenido resultados positivos, sin darse cuenta que es que esas investigaciones en la mayoría de los casos no siguieron la metodología correcta para investigar el objeto de estudio. Con esto termino el vídeo, como siempre les agradezco por haberlo visto y nos vemos en el vídeo siguiente.